En el mundo existen muchas personas que padecen enfermedades que producen un daño irreversible en los órganos de su cuerpo por variadas causas. Estos pacientes presentan algún tipo de insuficiencia que afecta su calidad de vida y en muchos casos su vida misma. En nuestro país existe actualmente una lista de más de 2.000 personas en espera de un órgano donado para recibir en trasplante, única alternativa para su gran problema. Muchos pacientes esperan por años e incluso fallecen esperándolo. Ha habido muchos intentos de hacer visible la situación. En el año 1996 se promulgó la Ley 19.451, la cual entrega las normas que regulan la donación y trasplante de órganos en Chile. Sin embargo, esto no mejoró la tasa de donación de órganos, por lo que se han realizado varias modificaciones a través del tiempo. En el año 2010 se instaura el sistema de donante universal, el cual establece que toda persona mayor de 18 años se considera donante de órganos una vez fallecida. En 2013 se agrega que quienes no deseaban ser donantes debían consignarlo ante notario y confirmar ante el registro civil esta condición, ingresando a ser parte del Registro Nacional de No Donantes. Sin embargo, también existía la duda fundada de ser donante ante la presentación de documentación contradictoria fidedigna otorgada ante notario público o la simple declaración contraria de los familiares y o representantes legales. Esto, a la larga, entregaba la responsabilidad de decidir a la familia y con esto no siempre se respetaba el deseo en vida del paciente fallecido. En esta lista de deudos se consideraban al cónyuge, hijos, hijas, madre, padre, hermanos, nietos y tutores legales, pero también dejaba abierta la opinión a algunas otras personas, como los abuelos y familiares hasta en cuarto grado. Finalmente, el pasado año 2020 entra en vigencia la más reciente modificación a la Ley de Donación, plasmada como Ley 21.145, que entre otras cosas simplifica los criterios, reduciendo la lista de deudos y priorizando la voluntad presunta del fallecido de ser donante. Con esto se busca respetar la decisión en vida del fallecido desde el punto de vista legal. ¿Qué significa una ley de donante universal? Significa que un país se mueve activamente para poder en el fondo trasplantar a más pacientes, porque tiene un problema y nuestro problema son los más de 2.000 personas que están en lista de espera. ¿Qué se hace hoy día en un hospital cuando hay un paciente en muerte cerebral? Se hace una entrevista a la familia y si la familia no presenta documentos fidedignos de que la persona es no donante, y si esa persona no está en el registro de no donantes, que además ya se ha limpiado, entonces se procede a la donación de sus órganos. Existe un tipo de muerte en donde el primero de los órganos en fallar y entrar en un estado de daño irreversible es el cerebro, y por lo tanto a este suceso se le llama muerte cerebral. Se sospecha la muerte cerebral en un paciente que ingresa al servicio de urgencia con un compromiso de conciencia profundo, en coma, y en quien se conoce cuál es la causa que lo está provocando. Generalmente causas traumáticas importantes, accidentes de tránsito, caídas de altura con golpe en la cabeza, o bien hemorragias intracerebrales, o sea, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos masivos adentro del cráneo. La muerte cerebral debe ser certificada por un equipo médico, donde uno de ellos sea un neurólogo o neurocirujano. El diagnóstico es eminentemente clínico y se basa principalmente en la pérdida de los reflejos troncales, entre ellos los de la respiración. Uno de los exámenes necesarios para su diagnóstico es el test de apnea, que mide la reacción del cuerpo al retirar el soporte ventilatorio y que evidencia la incapacidad del resto del cuerpo de mantener sus funciones y por lo tanto esto llevará a una parada cardíaca inevitable. Este fenómeno es comparable al de una flor sin su raíz, está muerta, sin embargo, el agua puede mantenerla por un corto tiempo con la apariencia de estar viva. La muerte cerebral tiene una característica particular y es que si se mantiene el uso de mecanismos artificiales como la ventilación mecánica y las drogas activas, es posible conservar el resto o algunos de los órganos de ese cuerpo en las condiciones para iniciar un proceso de procuramiento de órganos, y con ello, la búsqueda de receptores compatibles si el proceso tiene éxito. El médico a cargo debe realizar la certificación de muerte y además está obligado por ley a notificar la sospecha de muerte cerebral. Esto activa unidades de procuramiento que inician el estudio de la situación del posible donante
para intentar dirigirlo hacia la donación de órganos si se dan las condiciones necesarias. La evaluación se comienza al minuto que hacemos la pesquisa, el seguimiento. Evaluamos la función renal, la función hepática y revisamos el registro civil si aparece en el listado de no donantes. Con todas esas condiciones podemos decir cumple con los criterios para ser posible donante de órganos. Si no existen objeciones, el cuerpo del paciente será sometido a una cirugía especial para la extracción de sus órganos y el traslado de estos a los lugares donde se les requiere. Es en este momento que el paciente pasa a denominarse donante efectivo. Cuando se obtienen los órganos y tejidos, también se envían muestras de sangre para ser procesadas y poder determinar de alguna manera un código de compatibilidad. Este código está determinado por factores genéticos y ambientales de cada individuo. Dentro de los pacientes que están en lista de espera para trasplante, cada uno de ellos también presenta este código en su sangre y o tejidos, el que debe ser compatible con el órgano donado. Sin embargo, el estado de gravedad de cada paciente también influye en su lugar de prioridad en la lista. Luego de la selección del receptor, se procede a planificar el proceso de trasplante. Una vez realizado el trasplante, el tejido del órgano del donante es reconocido por el sistema inmune del receptor. Si existe una alta compatibilidad de tejidos, es más probable tener un proceso final de trasplante exitoso. Todos los centros de trasplante hacen un estudio riguroso de cada uno de sus pacientes, llevan un control también muy periódico y con esto van actualizando las condiciones de cada paciente y esto lo llevan al Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública evalúa cada vez que hay un donante si la persona está en condiciones o no de recibir el órgano y además si es que reúne los requisitos que establece la ley y que establecen los reglamentos.